Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros acá en Noticiero Guatevisión, precisamente en esta antesala a este gran debate presidencial. Me acompaña Ben Keichin, colega, y también el sociólogo Manuel Villacorta. Él es experto en temas políticos y juntos pues haremos este análisis respecto a este gran debate presidencial, un debate muy esperado, organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, donde Sandra Torres y Jimmy Morales pues debatirán esas ideas de cara a la segunda ronda de elecciones. ¿En qué? Así es, Gladys, estamos pendientes de este debate presidencial en donde tendremos la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos que pasan a la segunda vuelta, cuáles son esas directrices, esas ideas que ambos líderes de estos partidos políticos presentarán a la ciudadanía esta noche. Así es. Manuel, ¿cuáles son las expectativas para esta noche? Bueno, Gladys, muchas gracias, Ben, por la invitación. Es un placer y es un honor estar con ustedes en Guatevisión. Yo creo que las expectativas son muy grandes en función a que el proceso electoral está llegando ya a su fase final y creo que esas son las oportunidades más valiosas que pueden tener tanto los candidatos como la sociedad para determinar quién de ellos realmente es la mejor alternativa para el país, quién de ellos responde con mucho más precisión esas grandes interrogantes que está viviendo, que está formulando la sociedad guatemalteca. En medio de una situación económica y social tan grave como la que estamos viviendo. Por tanto, creo que estos debates son de muchísima importancia, porque van a definir en última instancia ya la elección, la decisión de cada elector el día de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta. Bueno, sin duda eso es lo importante, que el votante llegue a las urnas ya con un voto inteligente, un voto pensado, un voto meditado, precisamente tras ese análisis que hagan de estas propuestas que presenten los presidenciables. Y también lo que llama la atención de hoy, sobre todo, es que entrarán a un debate de ideas y ambos pues estarán peleando sus puntos de vista y estarán planteando también sus planes de gobierno. Existe la duda sobre qué tan influyentes son estos debates. Hay muchas personas que dicen, ya conocemos las propuestas de ambos candidatos, ya conocemos las personalidades de Sandra Torres y del señor Jimmy Morales, pero ¿cuál es la incidencia que tiene un debate presidencial, sobre todo a una semana de que se cierre esta campaña electoral, Manuel? Bueno, yo creo, Ben, que si bien tenemos ya prácticamente 30 años de haber iniciado la transición política hacia la democracia, lamentablemente no ha habido una identidad más marcada entre los políticos y la sociedad. Por el contrario, los políticos generalmente son calificados con los peores adjetivos, porque no había una comunicación directa y más fluida entre la clase política y la sociedad. No es costumbre que los políticos enfrenten a la sociedad, que se enfrenten a debates públicos, que planteen ideas, que planteen propuestas. Y estamos precisamente por eso viendo ahora que es muy novedoso que los candidatos en este momento se enfrenten a las cámaras, a las audiencias y participen. Creo que es bueno, en medio de todo Guatemala va a generar un proceso de maduración política y eso se ve ahora. Y sobre ese proceso de maduración política, en esa misma dinámica los políticos también están madurando, ¿verdad? Y yo creo que se va a tener que llegar a un punto que los políticos le pierdan el miedo a las cámaras, le pierdan el miedo a enfrentarse a las audiencias de todo tipo, a todas las organizaciones sociales, sean las que sean, y defender con argumentos básicos y sólidos sus puntos de vista. Yo creo que lo que va a ocurrir hoy es muy positivo, reitero. Creo que en lo que tú preguntabas, Ben, respecto a qué tanto inciden, yo creo que sí inciden. Por ejemplo, se me ocurre pensar que había una preconcebida idea en contra de Sandra Torres en sus inicios, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que muchos han ido cambiando esa forma de pensar a partir de escucharla y entender el por qué ella insiste en los temas sociales. En igual manera ha habido prejuicios contra el candidato Jimmy Morales por cuanto a lo que se ha argumentado de él, que su falta de experiencia, los equipos que tiene atrás de él, todo esto, ¿no? Pero creo que los contactos y la presencia que él ha tenido con la sociedad ha ido diluyendo también esos análisis o esas ideas preconcebidas. Por lo tanto, yo por donde lo veo bien, creo que es un encuentro muy positivo para los políticos y particularmente para la sociedad guatemalteca. A ver, Manuel, ¿qué implica para un candidato presidencial ganar un debate a 10 días de las elecciones? Porque finalmente, si bien
acá es la población la que decidirá si ganó Jimmy o ganó Sandra el debate presidencial. Como decía Ben, esto influye mucho en los resultados. Bueno, es importantísimo porque yo creo que la política es competencia, ¿no? Yo creo que para el político no puede haber algo más apasionante que el debate, que el foro. Es donde él realmente se hace político. Su relación con la sociedad, su relación con la gente, con las cámaras, con los medios, es parte biológica y psicológica de todo político. Por lo tanto, yo creo que va a ser importantísimo el hecho de escucharles. Creo que estos debates, insisto, ya van perfilando preferencias. Creo que se están ya conociendo mejor las propuestas. Y es que realmente lo que necesitamos en este momento es que el avión llamado Guatemala, que tiene tantos problemas, que vamos en vuelo con problemas internos, llegue a buen puerto y que sea la próxima tripulación una buena tripulación y que sea elegida a partir de esto, del conocimiento directo que tenga la sociedad de los candidatos, de sus propuestas, de su forma de atender las respuestas que la población está Ahora, Manuel, esperando. una tentación que tienen los políticos cuando están en este tipo de dinámicas, de foros, de debates, es el ataque hacia el contendiente. Vamos a ver ataques, a pesar de que se ha recomendado a los candidatos no hacerlo. Vamos a ver esa fase que no gusta del todo de los políticos. Bueno, es que creo que hay dos cuestiones ahí, ven. Una es el ataque malintencionado y otra la confrontación aceptable, ¿no? Porque eso es lo que la población quiere. No es un ataque malintencionado con el deseo de destruir, sino una confrontación aceptable en la cual yo como político puedo plantear que mis puntos de vista son más objetivos, están basados en la experiencia y que evidentemente tienen mejor posibilidad de implementación que la del adversario. Es decir, yo diría que ojalá no exista un ataque malintencionado, pero que exista un enfrentamiento sano y no tengamos miedo a que sea un enfrentamiento fuerte. La sociedad guatemalteca, evidentemente, después de tantos años de represión, es una sociedad muy miedosa en este tema y los políticos son parte de la sociedad. No tenemos que tener temor a eso. Y lo que decía Gladys, por supuesto que es importante. En otros países los debates, faltando 10 días a las elecciones generales, han definido quién de los candidatos es el ganador. Son muy importantes. A ver, Manuel, a mí me llama mucho la atención el hecho de la calidad de propuestas que puedan hacer los candidatos presidenciales. Ya hablábamos con algunos analistas y nos decían que algunas de las propuestas carecen de viabilidad debido a que los candidatos están haciendo solo promesas al azar, sin sustentarlas en plazos, sin sustentarlas en cantidad, montos, costos y todo este tipo de prácticamente respaldo que tiene que tener una oferta política. ¿Qué esperamos para hoy? Bueno, lo que esperamos es que los políticos aprendan y entiendan que no deben prepararse solo para ganar las elecciones, que deben de prepararse para gobernar y que deben respetar la opinión pública, que deben respetar la sociedad, que ya es una sociedad que conoce mucho de política. Se ha dicho, Gladys, que la sociedad guatemalteca es una sociedad que carece de formación política, pero no es cierto. Es de las sociedades más formadas políticamente en el mundo. Hemos vivido guerras internas, golpes de Estado, fraudes electorales, recomposiciones de poder. Todo lo que hemos vivido como sociedad nos hace ser una sociedad muy experimentada en el tema político. Entonces, que el político respete a la sociedad con planteamientos objetivos, sinceros y sustentados, porque la sociedad identifica inmediatamente cuando un planteamiento lleva consistencia y cuando es un planteamiento que no lo lleva. Muchísimas gracias, Manuel. Inmediatamente hacemos un enlace ya con nuestras colegas Carolina Leverón y Lourdes Hércules, quienes se encuentran en el lugar del gran debate presidencial. 1, 2, 3, 1, 2, 3, buenas noches, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gladys, Ben Keichin. Nos encontramos ya en el foro y en el debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Ya a nuestras espaldas se encuentran los dos candidatos a la presidencia, Jimmy Morales, Sandra Torres y el moderador Luis Felipe Valenzuela. Así que sin más preámbulos, los dejamos ya con el debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Les doy la bienvenida a este debate de hoy. Debate, no foro. Debate, no foro, lo digo 2 veces para que quede absolutamente claro. Lo que queremos es el contraste de las ideas y que podamos determinar cómo piensan los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta. Quiero recordarles y decir
decirles que hay un hashtag ya circulando en las redes sociales, es el hashtag debate AGG, y más adelante les voy a explicar una dinámica para que ustedes puedan votar y opinar por medio de las redes sociales de Guatevisión acerca del desempeño de los dos candidatos, y esto lo van a hacer ustedes por medio del hashtag GTVUNE, si les gusta cómo está contestando Sandra Torres, y por el hashtag GTVFCN, si les gusta cómo está contestando Jimmy Morales. Pero esto va a venir más adelante. Por ahora le doy la palabra al presidente del programa cívico de la AGG, este debate que es apoyado por Guatevisión, Prensa Libre y Emisoras Unidas. Me refiero a Julio Gracioso para que dé su mensaje de bienvenida. Así que, Julio, adelante. Buenas noches. Iniciamos este evento cívico presentando nuestro mensaje de solidaridad y condolencia a las familias de nuestros hermanos que recientemente sufrieron la tragedia del Cambrai 2 y animamos a todos los guatemaltecos a continuar apoyando a esta comunidad. Hoy concluye la presente edición de nuestro programa de contribución cívica denominado Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto, exijo, el cual se inició en junio pasado con una serie de conferencias, foros y debates, incluyendo la Gran Noche Cívica. Este programa ha facilitado una plataforma de discusión de las propuestas políticas para que los guatemaltecos ejerzamos nuestro derecho de elegir de manera informada. Al mismo tiempo, se ha promovido una cultura de debate imparcial, profesional, propositiva y seria. Durante este año, hemos aprendido la necesidad de pasar de ser espectadores a ser protagonistas de la historia política de nuestra nación. En esta línea, la Asociación de Gerentes de Guatemala hará un seguimiento a este programa cívico con el objetivo de fomentar la práctica de rendición de cuentas por parte de las nuevas autoridades que tendremos a partir del 14 de enero próximo. El ganador de las elecciones del 25 de octubre recibirá una invitación de AGG para discutir con la ciudadanía sobre los avances de los primeros 180 días y posteriormente al concluir el primer año de gobierno, y así sucesivamente durante su gestión. Los guatemaltecos debemos construir la nación que merecemos fortaleciendo las instituciones que garanticen un marco de certeza jurídica no solo a los ciudadanos, sino a cualquier inversionista que confíe en el país, generando empleo y produciendo desarrollo. El programa de contribución cívica de AGG contó en esta oportunidad con la colaboración de las cámaras de industria, de comercio, del agro, de la construcción, AGEXPORT y SECOMS, a quienes valoramos y apreciamos por su apoyo. Expresamos también nuestro agradecimiento por su positiva participación a Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Mr. Music y Mr. Films, al moderador de esta noche, Luis Felipe Valenzuela, a Ricardo García Santander y a los panelistas que participaron en cada uno de los eventos. Finalizo agradeciendo a los candidatos a la presidencia, licenciada Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y al licenciado Jimmy Morales del Partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, por su presencia esta noche. Los guatemaltecos queremos conocer sus propuestas y planes de gobierno y cómo los llevarán a cabo para lograr la Guatemala que todos anhelamos. Muchas gracias. Los aplausos siempre son útiles. De esa manera nos comunicamos aquí en esta sala, en la que les quiero pedir un enorme favor, y esto es una solicitud hecha por el canal de televisión. Resulta que si ustedes pueden poner sus celulares en vibrador, se los vamos a agradecer muchísimo. Si ustedes quieren tomar alguna foto, que ahora está de moda eso, y todos lo sabemos, háganlo sin flash, por favor. De lo contrario, tendremos algún problema en la transmisión y no queremos ningún tipo de interferencia. Es el momento ahora de presentarles un mensaje que traen preparados los candidatos. Las damas van primero, así que Sandra Torres de la UNE empieza, tiene 2 minutos para un mensaje inicial. Señora Torres. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a las personas que me están viendo y que me están escuchando. Antes que nada quiero agradecer a Dios que me da la oportunidad de estar aquí y poderme dirigir a la población guatemalteca.
Guatemala ha cambiado. Hoy nuestro país, nuestra gente demanda cambios profundos. Yo estoy dispuesta a asumir esos cambios profundos, empezando desde una transformación política, que es la base de mi programa de gobierno. Mi lucha por el país, para el empleo, para la educación, para la seguridad, para que haya justicia en nuestro país, para que se trabaje con transparencia y se termine la impunidad. Pero en esta segunda vuelta, Guatemala va a tener la oportunidad de poder escoger en dos opciones. Escoger entre dos proyectos políticos, entre un plan de gobierno, una propuesta programática, un equipo preparado, una propuesta clara a las soluciones de nuestro país, o votar por la improvisación, sin plan de gobierno, sin preparación. Nuestro país tiene profundos problemas que necesitamos ir a dar soluciones desde el primer día. Estamos preparados para asumir esos retos, estamos preparados para dar resultados y estamos comprometidos con Guatemala desde el primer día que iniciemos el gobierno, si Dios lo permite y el pueblo así lo decide. Estamos con pasión y con corazón para trabajar por Guatemala. Bueno, dado que estamos con el tiempo que avanza, le agradezco mucho a Sandra Torres por haber empezado ya rompió el hielo, ya dio su primer mensaje, y ahora vamos con Jimmy Morales de FCN Nación, tiene 2 minutos para presentarse. Señor Morales, adelante. Buenas noches. Pueblo de Guatemala, en esta noche tengo un mensaje de agradecimiento. Quiero agradecer a Dios porque nos ha dado el privilegio de poder estar en estas instancias y confiamos que la bendición de Él va a seguir con nosotros. Un agradecimiento a ustedes, pueblo de Guatemala, que confió en nosotros y nos posicionó como la primera sólida opción en esta primera vuelta. Y también quiero agradecer al equipo de trabajo que trabajó duro, se desveló, madrugó y siempre estuvo sin claudicar al frente de un proyecto. Me uno al pésame de nuestros hermanos dolientes del Cambray 2 y le pedimos a las autoridades que aceleren el trabajo de ubicación y reconstrucción de las habitaciones para los sobrevivientes. Creo que ya pasó la emergencia, ahora continúa la reconstrucción de vidas y de personas. Al mismo tiempo, quiero reconocer que Guatemala ya cambió. Durante meses hubo plantones, caminatas, asoleadas, empapadas y muchos movimientos que dieron paso a una nueva forma de hacer política. La Guatemala, que antes no hacía política, ahora está involucrada en política y creo que ese sentimiento nacionalista nos va a permitir realizar planes de trabajo realmente consensuados, que no son únicamente un planteamiento de un grupo, sino que es un planteamiento de más de 14,000 personas que plantearon un tema del Bactún 2012-2032, el Catún 2012-2032, que hoy por hoy puede ser la realidad y la ruta para el cambio de Guatemala y la construcción de la Guatemala feliz e inmortal que todos queremos. Que Dios les bendiga y muchas gracias a AGG por esta invitación de poder compartir con ustedes los planteamientos que tenemos. Es el momento de empezar entonces ya con el debate en sí. Vamos con las reglas del juego y les ruego prestar mucha atención no solo a los candidatos, sino también por supuesto al público, para que ustedes puedan ir siguiendo paso a paso lo que aquí está ocurriendo. Vamos con las preguntas. Van a ser formuladas de acuerdo con diversos temas. Por cierto, gracias a los socios de la AGG por haber enviado varias preguntas que fueron base de este cuestionario. Y quiero decirles que, como se ha dispuesto que armemos la dinámica, es así. Yo le pregunto a un candidato y tiene 1,5 minutos para contestar. Después, el otro candidato comenta durante 1 minuto. Si hay una alusión, el candidato que respondió inicialmente tendrá 30 segundos para contraargumentar y si hay más alusiones, el otro candidato dispondrá de otros 30 segundos, medio minuto, para dar sus puntos de vista. El moderador se reserva el derecho de que si el tema da para más,
puedo irles concediendo 30 segundos a cada uno. Por supuesto, no va a ser eterno, no nos vamos a caer en una sola pregunta durante toda la noche, se los prometo. Pero en todo caso, yo sí quisiera pedir a los candidatos que estemos muy conscientes con el tiempo, porque de esa manera vamos a poder optimizarlo y darle a la audiencia lo que está esperando, que son las propuestas. Así que con un sorteo previo que se hizo hace aproximadamente 15 minutos, se determinó que la primera pregunta se le va a plantear a Jimmy Morales. Después de esto se van a ir intercalando quién recibe la primera pregunta. Así que el primer tema es de seguridad. Jimmy Morales, FCN Nación. Hay algunos que creen que la despistolización es muy importante para controlar la violencia, pero hay quienes creen que las víctimas desarmadas son las favoritas de los ladrones y de los maleantes. ¿De qué lado está usted y por qué? Estoy del lado de que la ley debe cumplirse. Hay una ley de armas y municiones que necesita ser revisada, pero en el tema de si estoy de acuerdo con la pistolización, yo creo que todas las personas tienen derecho a la libre defensa. El problema no es en sí cargar o no cargar pistola o no cargar un arma, sino cuál va a ser el uso que se le dé a esa arma. Si es para defensa personal, si es para defensa de la vida de la persona, yo no tengo ningún inconveniente. Eso sí, si aquellas personas andan con armas y andan causando violencia, andan haciendo todo uso de delitos y, por supuesto, participando del crimen, esas personas deben ser capturadas y debe caerles el peso de la ley encima. Aquí viene el tema del cumplimiento de la ley. De nada sirve tener leyes si esas leyes no se cumplen. Es por eso que nosotros hemos planteado que debemos fortalecer el sistema de justicia y también debemos fortalecer instituciones como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para que la justicia pueda ser pronta y cumplida en el país. Insisto, no estamos en contra de la pistolización o del uso de armas. Estamos en contra de que no se cumpla la ley y que esas armas estén causando y circulando ilegítimamente e ilegalmente en todo el país. ¿Despistolización o gente armada? ¿Cómo lo ve? Sandra Torres tiene un minuto para hacer comentarios acerca de la respuesta de Jimmy Morales. Más allá de la despistolización, nuestro enfoque es un enfoque de seguridad democrática. Hay que ver todo con un enfoque integral. Obviamente tenemos que hablar del tema de seguridad, no lo podemos aislar, la despistolización del tema de seguridad. Y aquí estamos proponiendo en mi plan de gobierno, porque yo sí tengo un plan de gobierno estructurado que nos costó más de un año con las mesas consensuadas. No estoy adoptando un plan que no es mío, un plan que, como el Catún 2032, que fue hecho desde el escritorio y no consensuado con la sociedad civil. Y más allá de eso, nosotros estamos proponiendo, y yo estoy proponiendo, que hay que trabajar mucho en la prevención. Obviamente, se requieren también atacar las causas y no solo los efectos. Y ahí estamos hablando de acciones también para combatir el delito callejero, investigación, inteligencia y, muy importante, el marco legal, la justicia, la certeza del castigo. Vamos con la primera alusión directa. Señor Morales, tiene usted 30 segundos. La señora Torres dice que usted adoptó un plan que no es un plan original suyo. ¿Qué le contesta? Por supuesto, es del Estado de Guatemala y qué bueno que usted mencionó. Fue realizado por mesas de trabajo, más de 200,000 personas trabajaron, 14,000 personas participaron. El CONADUR, CGPLAN lo planteó y hay muchos más profesionales que seguramente los que participaron en su escritorio de trabajo planificación. Y con respecto a la despistolización, por supuesto que se puede hablar de un tema de seguridad democrática y cooperativa, pero la pregunta era sobre la despistolización. Creo que su argumentación queda muy pobre. Señora Torres, tiene usted 30 segundos si quiere contraargumentar. Bueno, Catún 2032, considero que un candidato debe tener su plan de gobierno. Es una irresponsabilidad que un candidato esté en una campaña política luchando por la primera magistratura y no tenga una planificación estratégica. El plan 2030, el Catún 2032, era el mismo que andaba promocionando el expresidente Otto Pérez Molina. Eso todo el mundo lo sabemos. Entonces, aquí estamos hablando de nuestras propuestas propias y no adoptando planes que no son de uno. Vamos ahora con otra pregunta de seguridad. Por alusión directa, creo 30 que tengo segundos, derecho. 30 segundos, señor Morales. No es el plan del expresidente
Molina. Es más, su ex esposo también participó en la planificación del Catún. Creo que está mostrando un desconocimiento total de lo que es planificación estratégica y de lo que es todo un proceso de consenso nacional. Pero qué bueno que usted lo está haciendo público. Qué bueno. 30 segundos, señora Torres. Si usted quiere debatir con mi ex esposo, yo le sugiero que lo vaya a buscar y debata con él. Usted habla más con él que yo misma. Entonces, es importante que esto, más allá de quién es, no es el suyo, no es un plan. Es el plan de Guatemala. Una propuesta programática de su programa de gobierno. Es un programa que usted está adoptando, hecho por otras personas que no necesariamente responden a sus lineamientos. Regresaremos al tema del plan, evidentemente es algo que crea controversia en esta mesa, pero por ahora pasamos a la siguiente pregunta. En este caso le toca a la señora Torres recibir este planteamiento. ¿Qué va a hacer con las cárceles, señora Torres? ¿Cómo va a retomar el control de estas, tomando en cuenta que hay vejámenes adentro, hay hacinamiento inédito en el lugar y bueno, muchos negocios ilícitos salen de ahí? ¿Cuál es su respuesta? Tiene minuto y medio. Hemos planteado desde hace ratos un cambio y una reforma a la ley del sistema penitenciario. Asimismo, estamos proponiendo promover, implementar el control interno de las cárceles como una alianza público-privada para tener control de las cárceles. Asimismo, la reinserción de los reos es importante. Yo he planteado que hay que controlar a través de lo público-privado el control de las cárceles, pero además de eso, quitar todos los privilegios. Yo no voy a tener reos con privilegios que tienen control de las cárceles y que son amigos de candidatos. Además de, el candidato Morales es amigo del reo Byron Lima. Entonces, yo sí quiero decirle que conmigo no van a haber privilegios. El control de las cárceles se tiene que dar. No podemos seguir teniendo reos que tienen control de las cárceles cuando sabemos que de ahí mismo salen las extorsiones. Un minuto para que comente esta respuesta. Jimmy Morales, FCN Nación. Mentiras y campañas negras. Ya sé de dónde salió la otra campaña negra. Si usted tiene pruebas, preséntelas, y si usted cree que hay alguna relación, presente y descargue todas las pruebas. No se vale solo hacer acusaciones. 2007-2011, la UNE tuvo la oportunidad de retomar el control de las cárceles y no lo hizo. ¿En ese gobierno participó directamente la señora Torres o solo fue primera dama? Que aclare si realmente tiene experiencia en gobierno o si tiene experiencia en ser primera dama. Si ella ejerció alguna función de gobierno siendo primera dama, creo que hizo mal uso y abusó del poder. Y también hay que dar cuenta de esas cosas. Debiéramos tener 20 años para ser cuentadante de todo lo que pudo haber hecho y no se hizo. Porque si gobernó y omitió, también eso es penado, o debiera ser penado. Continúo. Las acusaciones, señora Torres, señora, creo yo que se deben hacer con la calidad moral y con la calidad hablando con la verdad. Señora Torres, 30 segundos para comentar lo que acaba de decir el candidato Morales. Bueno, son las mismas declaraciones del reo Byron Lima, que posteó en su Facebook que era amigo del candidato Morales. Eso no lo digo yo, lo dice él. No es ninguna calumnia infundada, simplemente ahí aparece en las declaraciones en los medios de comunicación que dio el reo Byron Lima. Y yo hablaba de privilegios porque no podemos seguir teniendo cárceles con privilegios cuando sabemos que de ahí vienen las extorsiones y sabemos que los bloqueadores en las cárceles no están funcionando porque los reos tienen control de las cárceles. Llámese. Tiene 30 segundos ahora el candidato Jimmy Morales para contraargumentar. Las argumentaciones que puedo dar al señor Lima son las de él, pero usted tiene pruebas para comprobar la amistad que usted está diciendo. Y finalmente, insisto, ustedes ya tuvieron la oportunidad de quitar el acceso de aparatos a las cárceles, de retomar el control, y eso nunca se dio en el gobierno de la UNE, de la que usted presume haber tenido la experiencia. Así es que hablar y hacer, por lo visto, no es algo que usted lleve de la mano. 30 segundos más para la señora Torres y cerramos el tema. Quiero decir al candidato Morales que yo fui primera dama, no fui cuentadante, y tuve la oportunidad de apoyar los programas sociales, lo cual ahora usted apoya. Y qué bueno que lo apoye,
pero no los conoce. Y esos programas funcionaron. Y me dediqué precisamente al tema social, lo cual funcionó. Si el candidato Morales tiene alguna otra inquietud, yo lo invito a que vaya a debatir con el expresidente Colom, como se lo dije anteriormente. Vamos ahora a pasar a otro tema, y en este caso voy a preguntarle a Jimmy Morales. A él le corresponde ahora la primera pregunta. Candidato Morales, la precariedad del Estado en cuanto a finanzas es evidente, y se espera que en enero, el 14 para ser exacto, ustedes se enfrenten a una situación verdaderamente complicada. ¿Cuál es la estrategia que usted va a emplear? Mencione por lo menos 2 medidas concretas en ese sentido. Gracias al gobierno de la UNE, que es el gobierno que más se ha endeudado en la historia del país, más de 30.000 millones de quetzales de endeudamiento, hoy estamos al filo precisamente de índices nocivos de endeudamiento. Automáticamente tenemos que esperar cuál va a ser el presupuesto autorizado por el Congreso de la República y tendremos que replantear cualquiera que sea el monto que al final de cuentas autorice el Congreso de la República. En base a ese replanteamiento, nosotros vamos a poder ver cuál va a ser la forma en la que vamos a financiar los primeros meses, si vamos a acudir a un financiamiento o no. Y, por supuesto, tendremos que priorizar lo que hemos dicho que es parte de nuestra prioridad. Y nuestra prioridad, como bien lo pueden ver acá, es cero tolerancia a la corrupción, y para poder hablar de la cero tolerancia a la corrupción tenemos que fortalecer instituciones como el Ministerio Público. Precisamente en una reunión con la Fiscal General nos planteaba de la necesidad que tiene de 1.500 millones de quetzales para poder ampliar la cobertura y poder tener verdadera investigación criminal y disminuir los problemas de inseguridad y violencia. Tenemos que priorizar y en base a eso vamos a poder escoger la mejor forma de financiar los primeros meses. Repito, vamos a replantear el presupuesto y vamos a buscar las formas de financiamiento de acuerdo a nuestros especialistas de planificación. Señora Torres, 1 minuto para comentar lo que acaba de contestar el candidato Jimmy Morales. Bueno, para poder afrontar el presupuesto y poderlo financiar, todos los gobiernos han tenido deuda. Yo quisiera que el candidato Morales diga si él va a asumir deuda o no. Y quiero saber yo cómo va a financiar él el presupuesto. Porque hasta la fecha, hasta la respuesta que dio no lo dijo. Mi propuesta es una reestructuración de la deuda. Llámese, no podemos seguir con un presupuesto desfinanciado. Lo que están proponiendo son 11.000 millones de quetzales en bonos, cuando deberíamos de tener la oportunidad de poder abrir las ventanas de los bancos internacionales para poder contraer deuda más barata. Yo he propuesto varias veces la redireccionalidad de más de 10.000 millones de quetzales en préstamos no ejecutados. Yo quisiera que el candidato Morales me diga qué es lo que va a hacer estrictamente. En este momento le doy la oportunidad al candidato Jimmy Morales para que tome 30 segundos y comente lo que acaba de mencionar la señora Torres. ¿Los va a tomar, señora Morales? Sí, desconocimiento o contradicción. En el foro anterior dijo que iba a acudir a los bonos. Efectivamente, la mejor forma es acudir a la banca internacional. 4.7 a 24 años es lo que tenemos en esas posibilidades, mientras que el financiamiento interno es el 8.2 a 12 años. Definitivamente, si se tiene el plazo y la programación adecuada para poder adquirir deuda, tiene que ser con las mejores condiciones. En este momento, tenemos que esperar cuál es el planteamiento y la autorización final del presupuesto para tomar una decisión correcta. Si no hay alusión directa, señora Torres, tiene usted 30 segundos de todas maneras, si usted quiere comentar algo, si no, seguimos. Creo que el que se está contradiciendo es el candidato Morales. Él dijo que no estaba de acuerdo en el endeudamiento. Mi propuesta fue de que ningún candidato y que todos los gobiernos han incurrido en deuda, porque lo primero que tenemos que hacer es un combate frontal a la corrupción, a la evasión y al contrabando, donde tenemos más de 20.000 millones de quetzales que podemos rescatar. Pero obviamente tenemos 10.000 millones de quetzales en préstamos que no han sido ejecutados. Bueno, hablando de deuda, con quienes no estamos quedando en deuda en este momento es con la audiencia, porque debate ha habido hasta ahora. Así que le agradezco a los dos candidatos que tengan la disposición a contrastar sus argumentos. En este momento le toca recibir la pregunta inicial a Sandra Torres de la UNE. Señora Torres, tomando en cuenta que son varios los analistas que han dicho lo siguiente: no habrá luna de miel con el próximo presidente. ¿Qué va a ocurrir si dentro de 6 meses, si usted ganara la presidencia, es decir, 6 meses después del 14 de enero del año entrante, hay plazas llenas pidiendo que usted se vaya?
yo voy a respetar, como he respetado siempre, el clamor de la población. Pero yo le quiero decir algo a la población que me está viendo y que me está escuchando. Tenemos un plan de gobierno, tenemos una ruta, tenemos un equipo. Vamos a ir a dar resultados desde el primer día. Y siempre voy a respetar la decisión de la gente y me someto a esa fiscalización y a ese clamor popular si es que lo hubiera. Yo voy a respetar la decisión de la gente. Pero lo que sí quiero decirles, que con un plan de gobierno, con preparación, con capacitación y con conocimiento de Estado, nos comprometemos a ir a dar resultados desde el primer día. No se puede llegar a improvisar, no se puede llegar a gobernar sin un plan de gobierno y sin conocimiento de Estado. Como tenemos un poco de tiempo, señora Torres, ¿usted renunciaría entonces si ve plazas llenas diciendo que se vaya usted a los 6 meses? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que yo voy a ir a dar resultados desde el primer día para evitar precisamente que me estén cuestionando. Y por eso estoy comprometida a que me fiscalicen desde el primer día de gobierno. Jimmy Morales, FCN Nación, 1 minuto para comentar lo que acaba de decir la señora Sandra Torres. Yo creo que eso se queda en discurso. Una persona que no respeta la ley, mucho menos va a respetar el clamor popular. Fue acusada de fraude de ley para poder optar a la presidencia. Ese fraude de ley está más que comprobado y la Corte de Constitucionalidad dio su veredicto. Entonces, ¿cómo le podemos creer a una persona que no respeta la ley que va a respetar el clamor popular? Es más, si hubiera respetado el clamor popular, no se hubiera inscrito como candidata, porque el clamor popular era ni el rojo, ni el anaranjado, ni el verde. ¿Por qué? Porque todos esos gobiernos y todas esas manifestaciones partidistas han sido señaladas de corrupción y vinculadas con actos de incumplimiento de la ley. Repito, la Constitución dice que el presidente debe cumplir y velar porque se cumpla la ley. Una persona que no la cumple no está apta para ser presidente. 30 segundos para el comentario y la contraargumentación, señora Torres. Le agradezco al candidato Morales que me dé la oportunidad de poder aclarar esta situación. Y honestamente, el fraude de ley fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad y yo tenía todo el derecho de elegir y ser electa. Pues, quizás el señor Morales no ha leído bien la Constitución y no conoce el Código Civil, pero yo no voy a entrar en esas explicaciones. Yo no voy a regresar al pasado, señor candidato Morales. Yo miro el futuro. Mi preocupación es los problemas del país. Yo quiero saber cuáles son sus propuestas, que no sea del CATUM 2032. Quiero escuchar sus propuestas de su plan de gobierno, no del CATUM 2032. Le quedan 30 segundos ahora a Jimmy Morales para contraargumentar. Adelante. Aquí está la operacionalización del CATUM 2012-2032, que es mucho más que un plan de un partido político. Es un plan de nación, un plan que fue reuniendo todos los tanques de pensamiento y está expresada precisamente las prioridades, 61 políticas públicas, 5 ejes de trabajo y por supuesto nosotros hemos priorizado 3. La lucha contra la corrupción como base para poder dar paso a lo más importante que es la educación, lo más urgente que es la salud y por supuesto lo que va a ser sustentable que es el desarrollo económico. Es el turno ahora de Jimmy Morales para empezar con la ronda de la pregunta. Y voy a plantearle lo siguiente. Señor Morales, ¿qué va a hacer usted para evitar que las plazas del Estado se conviertan en un botín? Mencione como mínimo 3 acciones concretas. La primera ya la hice, no me endeudé con una campaña política carísima, como ha sido el tema de los recaudadores en los temas de campañas políticas y en los temas de gobiernos pasados. Y por cierto, hay un señalamiento de la CICIG que hace un señalamiento precisamente al partido de la UNE. Nosotros no hicimos negocio con los medicamentos, por lo tanto vamos a poder hacer compras reales a precios correctos, con las calidades adecuadas y todavía tratar de buscar soluciones, por supuesto, autorizadas y probadas, con temas genéricos que no vayan en contra ni de la calidad ni de procesos legales de compra.
Adicionalmente a eso, nosotros queremos trabajar con una metodología de puertas abiertas, que todo el mundo sepa qué se está haciendo, que no se hagan negociaciones ni contrataciones bajo el agua, ni por supuesto con puertas cerradas. Que el pueblo sepa, y ahora que el pueblo de Guatemala ha cambiado y está muy interesado en los temas de gobierno, que ellos mismos puedan ejercer las auditorías sociales con la ayuda de los medios de comunicación, dando la información a toda la población. En este momento le corresponde el turno a Sandra Torres para hacer el comentario. Adelante. Yo creo que el candidato Morales, más que hacer propuestas, ha venido a hacer ataques. Yo le invitaría a que hiciéramos propuestas realmente a que entre a Si me permite un momento, señora Torres, yo le quiero pedir a la audiencia que por favor guarden el silencio porque esa es parte de la reglamentación de la AGG y queremos que el debate se desarrolle de la mejor manera posible. Señora Torres. Que en vez de estar atacando, responda a la pregunta. Si estamos hablando de una depuración del sistema, de las instituciones, del gobierno, hay que trabajar en una ley de servicio civil consensuada, que sea aprobada por el Congreso. La ley de compras y contrataciones, que todavía está en segunda lectura, que nos va a permitir también la sobrevaloración de precios. Llámese cualquier producto, medicinas, cualquier compra, escritorios, lo que sea, hay que trabajar en ese marco legal que es importante no solo para la adjudicación de los procesos y darle el combate a la corrupción, sino también poder depurar las instituciones y terminar con las plazas fantasmas que hay en las instituciones. Obviamente necesitamos el apoyo de la CICIG y del Ministerio Público para que nos acompañe en esta lucha contra la corrupción. 30 segundos, ¿los toma, señor Morales? Sí. Efectivamente, por eso dije que desde mi campaña, porque también hay que cambiar la ley electoral y de partidos políticos que permiten el financiamiento oscuro y malicioso de personas que quieren hacer uso del presupuesto de la nación. Y precisamente no le podemos cargar todo al Ministerio Público. La fiscal muy claramente dijo hace algunos días que a ella le estaba tocando hacer trabajos incluso de la Contraloría General porque no se está teniendo un acompañamiento debido. Es más, aprovecho para llamar al señor Contralor. Su capacidad hoy ya no es cuestionada porque usted tiene la experiencia, tiene la capacidad. Ahora lo que necesitamos es que ponga a la altura esa institución y ahí sí se pueda luchar contra la corrupción. 30 segundos, señora Torres, ¿los toma? Tiene razón el candidato Morales, hay que aclarar cuál es la fuente de financiamiento de las campañas políticas y lo que él no ha aclarado es que detrás de él hay militares cuestionados, declarados como financistas de él y están en el Tribunal Supremo Electoral y esa es parte de lo que él debería de aclarar. Son también contratistas del Estado, muy amigos de la línea de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y son de las cosas que sí debería de aclarar. Por alusión directa. El moderador toma la libertad de continuar con este tema. El señor Morales tiene ahora 30 segundos para contraargumentar. El que señala con un dedo, 3 lo señalan a él. Está diciendo que yo vine a acusar cuando ella está trayendo un pliego de acusaciones que son mentiras. Dentro de todos los partidos políticos hay exmilitares, dentro de todos, incluso dentro de ella. La URNG tuvo al general Balconi y eso no es ningún pecado. Ellos tienen libertad de poder participar porque la ley lo permite. A que haya una estructura militar atrás y que ellos estén financiando nuestro partido, yo creo que esa es una acusación no solamente mentirosa, sino cobarde, porque se está utilizando un medio de comunicación para querer afirmar una mentira. Yo le pido que haga política de altura y de calidad como la que Guatemala está exigiendo en este momento. Cerramos el tema con 30 segundos para la señora Torres de la UNE. Los financistas en el Tribunal Supremo Electoral son públicos. Ahí aparece el señor Kilo Ayuso como financista, exmilitar cuestionado de la vieja guardia, como parte del financista de él. Aparece también la señora Emilia Ayuso, que estuvo en el RIC, contratada y muy amiga de Roxana Valdetti. Y no me recuerdo cómo se llama su productora de su programa, pero también ella fue contratada en una de las instituciones
que tenía su cargo, bueno, en el Fondo de Solidaridad que estaba a cargo del señor Sinibaldi. O sea que usted sí tiene nexos con ese gobierno, señor Morales. De esto estaremos platicando más adelante seguramente, pero ahora pasamos a la siguiente pregunta que está vinculada con el tema de salud y también con el tema de transparencia. Señora Torres, le toca a usted ahora empezar a recibir la primera pregunta, a que le formule el primer planteamiento. Según datos muy recientes del Ministerio de Salud, la unidad de ibuprofeno se está pagando a 7 quetzales y en el mercado vale 11 centavos. ¿Qué va a hacer usted para cambiar esa realidad que flagela a los guatemaltecos? El ibuprofeno se paga a 7 quetzales y vale 11 centavos en el mercado. ¿Cómo va a cambiar esa realidad? Bueno, yo fui clara en decir que es importante la implementación de la ley de compras y contrataciones, que hoy es contrataciones, donde se está implementando el sistema de subasta inversa, donde se parte desde el menor precio y desde abajo. No de abajo para arriba, sino el menor precio para abajo, con la referencia del Instituto Nacional de Estadística, que es el que va a dar la referencia de precio. El Instituto Nacional de Estadística es el que puede dar, es el que da el IPC y por lo tanto tiene la rectoría para poder dar esos precios. Además de eso, estamos proponiendo la ley de medicamentos que ya fue presentada en el Congreso para poder regular, evitar también las especificaciones, las medicinas, regular los precios de las medicinas, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel privado, porque eso realmente está afectando no solo el sistema de salud a nivel de gobierno, sino también el acceso de las medicinas a nivel privado. Le toca el minuto para el comentario a Jimmy Morales de FCN Nación. Les aviso ya que vamos a corte pronto, así que este tema solo se va a circunscribir al tiempo establecido en las reglas. Señor Morales. A ese paso, creo que podríamos ver soluciones reales a 2 años, porque tenemos que esperar que el Congreso de la República pase las leyes de compras, de contrataciones y todas las leyes y los cambios. Guatemala necesita cambios inmediatos. Si tenemos una pastilla facturada a 7 quetzales y en el mercado se consigue a 11, lesivo el contrato y busquemos la mejor oferta, a ojos cerrados. Si eso es administración, pública o privada, buscar que las cosas lleguen a donde deben llegar. Eficiencia, y demostraron en el gobierno de la UNE que no la hay. Así es que nosotros no creemos que el Ejecutivo deba depender de todas las leyes que están atrancadas en el Congreso. Creemos que debe buscarse consensos para acelerar todas esas aprobaciones en beneficio de la población. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene la capacidad de manejar su presupuesto sin deudas adquiridas en las campañas millonarias. Y aprovecho, yo tengo que dar cuenta de 1.800.000 quetzales. Hay otros partidos que tienen que dar cuentas de cientos de millones en varias campañas. Señora Torres, 30 segundos. Bueno, mire, en primer lugar, el candidato Morales desconoce los marcos legales y aparentemente quiere hacer gobierno o quiere hacer propuestas sin reconocer que sin los marcos legales no avanzamos. No solo en el tema de medicinas, en las compras y contrataciones, sino a nivel del Estado. Y en cuanto a las campañas millonarias, yo le quisiera decir al candidato Morales que por decencia debería de reportar las veces que pasa su programa Moralejas en los canales abiertos todas las semanas y no lo ha reportado al Tribunal Supremo Electoral. Para terminar este bloque, señor Morales, tiene usted 30 segundos. Hace 1 año no salgo en el programa precisamente porque renuncié sin evadir ninguna ley a una carrera que me costó con el sudor de mi frente llevarla a una cúspide. El programa sigue saliendo con un elenco completamente ajeno a su servidor. Y la pregunta fue acerca del ibuprofeno. Y usted no contestó acerca del ibuprofeno. 11 centavos versus 7 quetzales, señora Torres. Yo creo que usted debe, como presidenta, buscarle una solución inmediata a ese problema, no esperar que el Congreso le solucione los problemas. La inmediata es la pausa. Vamos a ir en este momento a ella, volvemos en unos minutos. Gracias por estar con nosotros en este debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala, apoyado por Prensa Libre, Emisoras Unidas y Guatevisión.
Gracias por continuar con nosotros en este debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, con el apoyo de Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión. Estamos aquí conversando con los dos candidatos que van a disputarse la segunda vuelta, que en realidad se la están disputando ya. Hemos tenido un debate muy intenso en esta primera parte y vienen más preguntas. Quiero recordar rápidamente que el candidato que recibe la primera interrogante tiene 1 minuto y medio para su respuesta y el candidato que comenta tiene 1 minuto. Después de eso, por alusiones, se van a 30 segundos cada uno, dependiendo de la contraargumentación. El hashtag es DebateAGG y les pido que mantengan la sintonía, que vienen más preguntas, más respuestas, más debate. En este caso le toca al candidato Jimmy Morales de FCN Nación y la pregunta para él es la siguiente, centrada en el tema de los programas sociales. ¿Cuánto tiempo considera usted que una familia debe recibir esa asistencia del Estado? Planteado como se han planteado los programas sociales en Guatemala, van a tener que recibirlas de por vida, porque no han sido acompañados de programas sociales de productividad. Nosotros creemos que 1 año como máximo debiera recibir una misma familia o un programa social porque debe ir acompañado de un programa productivo que le permite hacer sustentable o que le permita hacer sustentable una forma de productiva de vida. Dentro de todo lo que nosotros hemos planteado como programas sociales de desarrollo, acompañados también de programas productivos, está todo un programa de reforestación, pero frutícola, en donde no solamente estemos sembrando millones de árboles que no dan frutos, sino que solo son maderables, para poder pasar a un cultivo y una siembra y reforestación de millones de árboles de acuerdo a la ubicación geográfica y climática, para que los frutos como la guayaba, el mango, el aguacate puedan ser una forma de vida, no solamente para el fruto crudo en sí, sino que pueda generarse también un proceso de agroindustria, al estilo como se está haciendo en San Juan del Obispo, donde el níspero sirve para hacer vino, conserva, mermelada y jalea, y después puede ser comercializado en Guatemala y fuera del país. Señora Torres, el señor Morales dice que en promedio 1 año deberían de recibir idealmente las familias un apoyo del Estado en los programas sociales. ¿Cuál es su comentario? Tiene 1 minuto. Totalmente equivocado. Para poder combatir los niveles de pobreza extrema en nuestro país, que estamos hablando de indicadores de 15 a 18% en extrema pobreza, nuestra población, donde hay municipios, sobre todo en el occidente, que tienen hasta el 80% entre pobreza y extrema pobreza, es imposible que en 1 año se puedan bajar esos indicadores. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Mínimo estamos hablando de 10 años para empezar a bajar los niveles de indicadores de pobreza extrema, sobre todo porque es gente que vive con menos de $2 al día. Una familia campesina que sobrevive con alrededor de 700 quetzales mensuales, es imposible que en 1 año pueda salir de la pobreza y pobreza extrema. Más allá de los programas sociales, mi propuesta es una política social integral donde se incluya el derecho a la educación y el derecho a la salud. Tenemos 2 planteamientos. El del señor Morales habla de 1 año promedio. El de la señora Torres tiene como cifra 10 años. 30 segundos para el candidato Morales para que contraargumente. Dije y empecé que como se han aplicado los programas sociales en Guatemala, donde ha habido excesiva corrupción, yo no puedo estar en contra de una bolsa de alimentos que llegue a una casa de extrema pobreza, pero una bolsa de alimentos que se quede en una casa de 3 pisos, en una casa de terraza, nunca la voy a avalar. El gobierno de la UNE fue interesante su rendimiento de los programas sociales porque es el único país en el mundo donde se empezaron a dar programas sociales y la pobreza aumentó, y ustedes lo pueden revisar en el INE. De 51 a 53.7% creció en 4 años la pobreza en Guatemala, a pesar de los programas sociales. Y el problema no son los programas sociales, es la aplicación tan corrupta que ha habido durante los últimos 2 gobiernos con los programas sociales. Señora Torres, le corresponden a usted ahora 30 segundos para argumentar. Yo quisiera recordarle al candidato Morales, quizás un poco de desconocimiento en el tema
de programas sociales y de información. Cuando se trabajaron los programas sociales, se pudo bajar la pobreza extrema en 2 puntos. Eso generó que se aumentara lógicamente la pobreza general, porque así funciona. Y qué bueno que pueda aceptar que los programas sociales funcionaron, porque ahora todos los candidatos lo ofrecen. Pero quisiera decirle al señor Morales que cuando él habla de corrupción en los programas sociales, me recuerda las implicaciones y la difamación, el mismo discurso que usaba Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en el 2011. 30 segundos para el candidato Morales, ya que hay alusión directa. Creo que usted habla más seguido con ellos que yo, porque yo ni los conozco. Y creo que no necesito estar señalando más la corrupción. La razón por la que el pueblo de Guatemala está participando en política y la razón por la que yo gané el primer lugar en la primera vuelta es porque a todas luces se ve la corrupción que hay. Guatemala completa no está en contra de los programas sociales que persiguen un fin excelente, que es combatir la pobreza, que es combatir la desnutrición. En lo que está en contra la población guatemalteca es en la corrupción manifiesta de todos los programas como han sido aplicados en los 2 gobiernos anteriores. Medio minuto para la señora Torres y cerramos el tema para pasar a otro. Adelante. Yo quiero recordarle al señor Morales que yo fui perseguida por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti por visibilizar a los pobres y trabajar por los programas sociales. Me denunciaron, fui investigada y gracias a Dios me sometí a la justicia y salí bien. No, y el que nada debe, nada teme, porque no debo nada. Los programas sociales se hicieron con transparencia y se dio los resultados que hoy, lamentablemente, fueron desarticulados y desmantelados en el gobierno de Otto Pérez Molina. Y encima de que fueron desmantelados, fueron politizados y partidizados. Eso es lo más grave, lo cual hoy estamos proponiendo que se penalice cualquier programa social que se use para fines políticos. Muy bien, pasamos ahora a otro tema y en este caso le corresponde a la señora Sandra Torres recibir la primera pregunta, o sea, la pregunta inicial. Señora Torres, ¿podría usted mencionar 3 medidas concretas para atraer inversión al país? 3 medidas concretas. Bueno, obviamente, estabilidad macroeconómica, respeto al Estado de Derecho, competencia y reglas claras. Sin esas 3 o 4 componentes, los inversionistas no vienen a nuestro país. Y debemos de asegurar que además haya seguridad ciudadana, sobre todo. La lucha contra la impunidad, contra la corrupción que hoy está matando a nuestro país. Los inversionistas obviamente buscan una estabilidad macroeconómica, una estabilidad política, porque ningún inversionista va a venir a invertir en Guatemala si no hay reglas claras. Por eso es importante el marco jurídico, por eso es importante el cumplimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes, que el señor Morales todavía miro que no capta que es importante hacer gobierno con un marco de leyes. Si no hay leyes, ¿cómo vamos a dirigir nuestro país? Si no hay un marco de leyes, ¿cómo va a haber un respeto al Estado de Derecho? ¿Cómo va a venir un inversionista a invertir en Guatemala si no se cree en una aplicación e implementación de leyes? Yo no puedo creer que el señor Morales no le ponga atención a la aplicación de leyes. Vamos a pasar ahora al comentario. 1 minuto para Jimmy Morales. No dijo cuáles iban a ser sus acciones. Creo que nos está quedando en deuda con todos los planes que tiene para poder decir cuáles son las acciones que va a hacer para atraer la inversión extranjera. Yo en ningún momento he dicho que no hay que respetar la ley. He dicho que hay que respetar la ley, hay que cumplirla, pero no podemos esperar otro marco de leyes para poder empezar a hacer las acciones para atraer la inversión extranjera. La inversión extranjera necesita un marco de leyes, pero también necesita que esas leyes sean legítimas. Y me voy a meter a un tema interesante, la ley de minería, un 1%, que también ya tuvieron oportunidad, y no solamente el gobierno de la UNE, sino 16 o 12 años muchos diputados de la UNE y no han discutido sobre ese porcentaje. Ese porcentaje está generando muchos temas de conversación y muchos temas de conflicto, porque no solamente está la certeza legal,
está la legitimidad, en donde haya un consenso real de todos los sectores para poder tener una excelente aplicación de la ley. No tengo a la vista las redes sociales, pero no dudo de que en este momento están exigiendo que los candidatos se centren en el cómo. Eso es muy importante y tomando en cuenta que este tema se presta para ello, 30 segundos para la señora Torres. La ley de minería es una ley que está durmiendo, ha dormido el sueño de los justos en el Congreso. Yo quiero recordarle al señor Morales que la UNE tiene 20 diputados en el Congreso, no tenemos mayoría. Sin embargo, se han propuesto leyes muy interesantes y muy importantes, como las leyes de transparencia, que quizás se las conocen, me pudiera mencionar una de las leyes de transparencia que se han aprobado en los últimos, el año pasado, que es importante que si estamos hablando de una lucha contra la corrupción, pues que también conozcamos de qué leyes estamos hablando, porque sin un marco jurídico, sin un marco de leyes, no se puede gobernar. 30 segundos, señor Morales, adelante. Ahora no tienen mayoría, pero la tuvieron. Y le ruego que piense que ahora también solo tiene 33. Y si ese es su argumento, qué mal, señora candidata. Usted tiene que buscar los consensos y no tiene que pensar en minorías. Y vuelvo, insisto, 16 años y no se cambió eso, ni se hizo propuesta. Y no estoy diciendo que la minería sea mala, por el contrario, pienso que hay que explotar de una forma consciente los recursos del país, pero de esa forma consciente se tienen que hacer las pláticas para legitimizar las leyes. Vamos a pasar ahora al siguiente tema y evidentemente yo quiero pedirle a los candidatos lo que ya no me contestó mencioné. la pregunta que yo le hice. Es que usted no me tiene que hacer preguntas, señora candidata. Yo le hice una pregunta y no contestó. Vamos a continuar con la dinámica, yo les ruego respetar las reglas. La idea es que ustedes puedan contarle a la audiencia que está sintonizando en directo, Emisoras Unidas y Guatevisión, cuáles son sus cómos, con qué, con quiénes de su plan de trabajo. Pasamos a la siguiente pregunta que le toca en este caso al candidato Jimmy Morales. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. No hay ningún problema con el orden, estamos claros. Es la segunda pregunta situacional de la noche. Señor Morales, en los primeros días de su gobierno usted amanece y sus personas de confianza le llaman por teléfono y le dicen están tomadas todas las carreteras y además también los principales aeropuertos del país. ¿Qué haría? Junta de Ministros, instituciones de seguridad, seguir los protocolos correspondientes. Lastimosamente no tenemos el equipamiento adecuado en muchas de las instancias, pero hay que seguir los protocolos, hay que llamar al diálogo, hay que investigar cuál es la razón del paro, cuál es la razón de la toma de los aeropuertos, que si ustedes se recuerdan ya fue tomado en una ocasión y no se logró evacuar ni resolver adecuadamente esa problemática, muchos vuelos se perdieron. ¿Cuánto esperaría con el diálogo? El diálogo tiene que esperar todo el tiempo que sea necesario sin interferir con los derechos de las demás personas. Todas las personas tienen derecho a manifestar, todas las personas tienen derecho a la libre emisión del pensamiento y creo que Guatemala ya cambió. 22 semanas haciendo una propuesta pacífica, ejemplar a nivel mundial, sin romper las leyes. Todo aquello que vaya en el rompimiento de la ley es ilegalidad y debe tomarse las medidas que la misma ley y los protocolos de seguridad establecen. Sandra Torres tiene ahora un minuto para comentar lo que acaba de contestar el candidato Jimmy Morales. Pues según lo que dijo el candidato Morales, se va a pasar dialogando bastante tiempo y mientras tanto van a seguir las carreteras obstruidas y se va a estar violando el derecho a la locomoción de muchas personas que se tienen que mover hacia su trabajo y tienen que moverse de un lado para otro. Aquí hay que empezar a aplicar la ley desde el principio. Toda persona que no respete la ley debe ser apresada. O sea, en ese sentido… ¿Eso qué implica, señora Torres? Que el que no respeta la ley debe ser detenida y para eso está el Ministerio Público, para eso está el trabajo de la Policía Nacional Civil, que tienen que trabajar coordinadamente porque no podemos permitir que se estén bloqueando carreteras y esperar a un diálogo de 3, 4 días y mientras tanto el país va a estar paralizado. 30 segundos para el candidato Jimmy Morales. ¿Qué le contesta a Sandra Torres en cuanto al planteamiento que acaba de hacerle? Que no sé si entendió la palabra protocolos. Los protocolos precisamente son ya
programas y acciones premeditadas y preestablecidas para poder dar solución a los problemas y a las crisis. Pero de todas maneras debe haber puerta abierta al diálogo, porque si hubo una toma, si hubo una manifestación, es que hay algo que provoca inconformidad. En ningún momento dije que se iba a avalar el rompimiento de la ley. Gracias por reafirmar lo que dije. Nadie puede actuar en contra de la ley e irse encima de los derechos de otra persona. Se ha mencionado la palabra protocolos. ¿Qué tiene que decir al respecto la señora Torres? Tiene 30 segundos. Yo creo que el candidato Morales se contradice, dice una cosa y después dice otra y realmente no es claro en su planteamiento. Por supuesto que hay protocolos que se pueden cumplir en 1 hora, no en 3 días, y no vamos a dejar ahí que se obstruyan las carreteras por estar dialogando y esperando que se implementen los protocolos. Yo le quisiera decir algo a Luis Felipe. En el tema del Cambray, no se cumplieron los protocolos, porque no hubo tiempo, y a veces no hay tiempo para eso. Y hay que reaccionar inmediatamente y con urgencia para poder resolver los problemas de inmediato. Es el turno de la señora Torres para recibir la primera pregunta. Pero tengo derecho a una extensión, todavía. Está pidiendo una de sus extensiones. Es importante que la gente sepa, tanto la que está acá como la audiencia, que hay maneras de pedir tiempo extra. 3 veces durante el programa. ¿Está pidiendo un tiempo extra en este caso? Así es. 30 segundos, señor Morales. No ponga palabras en mi boca, señora candidata, yo no dije 3 días. Eso lo dijo usted. Si eso es lo que usted toma para resolver una crisis, ese es su problema. Yo no mencioné temporalidad de 3 días. Dije que hay que esperar el tiempo del diálogo que sea necesario sin que se rompan las leyes. Nadie está por encima de la ley. Hay protocolos preestablecidos. Que no se cumplan no significa que el protocolo está mal elaborado. Pasamos al siguiente tema y en este caso quien recibe la primera pregunta es Sandra Torres. Ya que estamos hablando de esto, yo le pido, señora Torres, que mencione 2 razones, 2 causas que causen conflictividad en Guatemala. Pero además de mencionar esas 2 causas, que usted nos diga cómo las resolvería. Guatemala tiene alrededor de más de 1.800 conflictos en todo el país. Y se dan por una razón sencilla. No se ha escuchado el clamor de la población en el tema de comunidades. Por eso a mí me extraña, pues yo honestamente quisiera plantear directamente, cuestionar el tema de la minería. Porque la minería, el 70% de la población en el interior no quiere la minería. Y hay una lucha también férrea en contra de algunos proyectos de hidroeléctricas, porque la gente no es respetada, no es escuchada. Ahí sí podríamos hablar del diálogo, ahí sí tendríamos que hablar de consensos, pero mientras a la población no se le tome en cuenta y no sea escuchada, el conflicto va a permanecer. Agregado a eso, la falta de presencia del Estado genera también conflictividad en las comunidades. No tienen escuela, no tienen centro de salud, no tienen carretera y además las regalías que generan esos proyectos van al fondo común y no se utilizan en la inversión en la comunidad y eso ha generado también mucha insatisfacción en las comunidades, por la cual ellos se oponen a algunos proyectos. Que si hubiera consenso y realmente se escuchara a la población, se pudiera obtener mejores resultados. El comentario ahora corresponde a Jimmy Morales. Tiene 1 minuto. Gracias por seguirme dando la razón, candidata. Necesitamos discutir esa ley. Si no se consensa esa ley, van a seguir dándose muchos conflictos sociales. Y los diputados que han estado y que están, por lo menos no han dado muestras de que quieran resolver esa problemática. Insisto, no es estar en contra de la minería, es clarificar y legitimizar. No es cuestión de un 1% y 4, 5, 10 puntos porcentuales de buena voluntad. Es lo que económicamente afecta al país guatemalteco y lo que socialmente le afecta para poder determinar cuál puede ser el porcentaje exacto. Y en base a eso poder seguir todas las conversaciones para ver hacia dónde se dirigen los recursos y de qué forma. Además,
También hay temas de un déficit habitacional que también genera mucho problema. 1.600.000 casas hacen falta en Guatemala, 300.000 en tema cualitativo y 1.300.000 en temas cualitativos. Y el tema del Cambray se va a repetir, porque tenemos más de 1 millón de personas viviendo en zonas de riesgo. Del tema del Cambray vamos a hablar más adelante, evidentemente, pero ahora le toca a Sandra Torres de la UNE hacer un comentario o una contraargumentación de 30 segundos. ¿Aquí estamos hablando de vivienda o estamos hablando de ley de minería? Yo creo que el candidato está confundido. Aquí estamos hablando de conflictividad social, que fue la pregunta. Eso fue lo que yo entendí. Creo que el candidato se fue por otro lado y lo que es importante, sin embargo, yo voy a ser bien específica en la forma de abordar estos problemas, porque es un problema que hoy está afectando a, como yo dije anteriormente, a muchísimas comunidades y está afectando también la inversión extranjera. Aquí estamos hablando y que hay que normar las consultas populares, que es lo que manda el convenio 169, donde hemos platicado con varios empresarios y están de acuerdo en esa propuesta. Entonces, esa propuesta tiene que ir al Congreso para ser normada y que las comunidades sean consultadas. Cerramos el tema con Jimmy Morales, 30 segundos. La pregunta fue la conflictividad, no la minería. Usted mencionó la minería y yo le di continuidad a su tema. Y como no respondió que eran 2 temas de conflictividad, el otro conflictividad es de tenencia de la tierra y mucha de la tenencia de la tierra son miles de cientos de familias que no tienen ni siquiera su título de propiedad de los terrenos en donde han sido arrinconados y han sido ubicados. Aparte, esto nos da un problema de seguridad y es un problema que debe ser tratado. Por eso fue que lo mencioné, señora candidata. Vamos a pasar ahora a otro tema. Les recuerdo que el hashtag de la noche es debateAGG y usted puede opinar por medio de este. Le toca ahora la pregunta inicial a Jimmy Morales de FCN Nación. Recientemente el ministro de Educación dijo que la asignación para la refacción escolar corresponde a 1.11 de quetzal por niño. ¿Cómo cambiaría esa realidad, señor Morales? Con una reasignación presupuestaria. Nuestro planteamiento precisamente en el tema de seguridad, de salud, tiene que ver con la lucha contra la desnutrición crónica y aguda. Y la mejor forma de poder reorientar un programa social de alimentación es precisamente hacia las escuelas. Pero con 1.11, imposible dar una refacción, mucho menos un desayuno o un almuerzo. Es aquí donde nosotros tenemos que replantear, reformular el presupuesto que sea autorizado y en base a eso poder encontrar el mecanismo adecuado para hacer llegar el presupuesto para el tema del alimento en las escuelas de mejor forma, con mejores garantías de que la desnutrición en los niños pueda ser combatida. ¿De dónde cree usted que podría hacerse esa transferencia? Nosotros hemos visto que en temas de comunicación de la presidencia, en muchos temas de corrupción y, por supuesto, en tiempos de paz, creo que la defensa puede sufrir un pequeño recorte. Y muchos temas también de duplicidad de las instancias. Por ejemplo, está la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, está el Ministerio de Alimentación, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y adicional tenemos un Ministerio de Desarrollo. ¿Quién de los 3 ejecuta un programa social? O volvemos a un gobierno municipalista y la municipalidad pudiese tener la ayuda hacia el gobierno para poder ellos manejar de mejor forma los programas sociales. Señora Torres, un minuto para que usted comente lo que acaba de contestar Jimmy Morales. No lo comparto porque al final no dio una solución concreta. Sin embargo, yo quiero decir que la refacción escolar, que tiene un coste de 1.11, ni siquiera alcanza por un Tortrix ni para un Ricitos. Lo que yo estoy proponiendo es, y cuando uno compara lo que se destina a la comida de los presos, estamos hablando de 43 quetzales diarios. Yo he propuesto trasladar 400 millones de quetzales del sistema penitenciario para la refacción en las escuelas públicas y poner a trabajar a los presos, que trabajen por su propia comida. Esa es la propuesta concreta que yo estoy haciendo y he hecho y la sigo sosteniendo. ¿Qué va a hacer con el sistema sistema penitenciario desfinanciado? No va a estar desfinanciado, vamos a poner a trabajar a los presos, vamos a dejar 100 millones para los gastos de funcionamiento y el destino
de la comida, la vamos a poner a los presos a trabajar, que trabajen por su propia comida. Obviamente hay que cambiar la ley del sistema penitenciario, la ley lo permite, si se les paga un estipendio a los presos para que trabajen y paguen su comida. Candidato Morales, tiene usted 30 segundos ahora para contraargumentar. Vuelve a hacer discurso. Ya tuvieron oportunidad de hacerlo y no se vio ni siquiera por asomo que lo quisieran hacer. Eso no es de este gobierno. Eso ha sido repetitivo en la UNE, ha sido repetitivo hacia atrás. Entonces, ¿por qué venir a plantear propuestas nuevas que nunca se hacen? Simple y sencillamente, yo creo que el discurso no va avalado por los actos. Esa experiencia de la que tanto se presume no ha sido puesta en práctica nunca. Señora Torres, tiene usted 30 segundos ahora. Yo creo que al candidato Morales hay que llamarlo a la actualidad, no al pasado, sino a la actualidad. Esta es mi propuesta, va a ser mi gobierno y por eso estoy remarcando con propuestas concretas que no ha podido él dar una solución de dónde va a sacar los recursos para mejorar la refacción de las escuelas públicas. Yo he hecho propuestas concretas y mi propuesta concreta es transferir los 400 millones a las escuelas públicas para poder mejorar la alimentación de los niños. Pasamos al último bloque, o mejor dicho, la última pregunta de este bloque, para decirlo como debe ser. Les recuerdo, esto es un debate y la idea es que haya contraste de opiniones. Y quiero insistir con los candidatos para que se centren en el cómo, para que la gente no solo se quede con el qué, con la superficie, y pueda imaginar realmente cómo puede ser un gobierno liderado por ustedes. En este caso, quien recibe la primera pregunta es Sandra Torres y es muy directa. ¿Qué va a hacer de manera concreta para mejorar la recaudación? Bueno, hay varias acciones en el tema de recaudación. Obviamente sabemos que identificar los focos de corrupción que sabemos que están focalizados mayormente en las aduanas y en ASAT, por un lado, en las compras y contrataciones. Por eso es importante esa ley para poder controlar los sobreprecios de los productos que se contraten. O sea, sin la ley de compras y contrataciones, si no se implementa esa ley, no va a haber forma de poder atacar el origen de la corrupción en el tema de las compras. Por otro lado, en el tema de las aduanas hay que combatir las estructuras criminales y de corrupción que están incrustadas en las aduanas. ¿Cómo? Con el apoyo de la CICIG, con el apoyo del Ministerio Público. Obviamente estoy consciente que hay que apoyar al Ministerio Público con más recursos, con más financiamiento y tener el acompañamiento de la CICIG, que con el Ministerio Público han dado buenos resultados. Yo confío en ese trabajo coordinado en estas dos instituciones que nos han demostrado con casos concretos como la línea que se puede hacer con voluntad y decisión política. Señor Morales, un minuto para comentar, le pido centrarse en el cómo. Las aduanas definitivamente es un tema que no es de este gobierno, sino ya escuchamos declaraciones que son 7 gobiernos hacia atrás, pero no se ha hecho nada. Además, aprovecho, el profeta del futuro es el pasado, el presente no dice nada. Cómo ha sido uno en el pasado dice todo. Nombrar personas honradas. El superintendente de administración tributaria debe ser una persona honrada, proba, valiente, que luche a la par de todas las instancias de investigación y fiscalización, como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, apoyada por la CICIG, por supuesto, que ha dado muestras de una transferencia de tecnología y de capacidades importante. Dentro del tema de lo que se puede hacer desde el Ejecutivo es también dando una moral de una buena administración pública, para que la gente recupere la moral tributaria y quiera volver a tributar. También hemos estado discutiendo sobre la posibilidad de volver a poner el tema de las facturas del IVA en la planilla del ISR para poder estimular el tema de la recaudación en el IVA y el tema de la tributación. Señora Torres, 30 segundos ahora. Bueno, las acciones administrativas en el tema de las aduanas, donde se da la mayor parte de la evasión del IVA, que estamos hablando del 40% de evasión del IVA, que se pueden recuperar con acciones sencillas. Implementar el rayos X, por ejemplo, cruzar información pidiendo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
para que tengamos un control del valor de la mercadería que está entrando al país y poder realmente cobrar lo que corresponde. De esa forma vamos a poder subir la recaudación y con acciones concretas. Yo sí estoy dando acciones concretas y por eso estoy dando esas medidas que se pueden implementar desde el primer día de gobierno. Candidato Morales, es su turno, 30 segundos y cerramos bloque. Volvemos al punto. Necesitamos perfeccionar el tema de recaudación en las aduanas, nombrando personas honradas, personas que sean probas, personas que luchen contra todo el tema de corrupción que en el país está infectado en todas las esferas y, por supuesto, tratar de hacer todas las acciones a través de la reestructuración misma de la Superintendencia de Administración Tributaria para facilitar el pago de los impuestos a todo nivel. Antes de ir a la pausa, una pregunta que requiere de un sí y de un no. Empiezo por la señora Torres. ¿Usted se sometería a un polígrafo y lo haría con su equipo más cercano? Por supuesto, y le voy a pedir a todos mis funcionarios que lo hagan. Es más, una de las acciones pendientes hoy por hoy, que no se ha hecho todavía, es pasarle el polígrafo a todos los trabajadores de la aduana. Hoy por hoy no se ha nombrado un superintendente de la SAT, que está pendiente para mejorar la recaudación, no se ha nombrado a un intendente de recaudación y por eso tenemos a problemas. Pausa pronto. Señor Morales, ¿usted se sometería a un polígrafo y lo haría con sus más cercanos colaboradores? Por supuesto, lo hemos dicho siempre, estamos dispuestos a la investigación y nos estaremos poniendo en el momento que así lo pidan las autoridades, sometidos, dando un ejemplo, a todas las pruebas de investigación que lo demande la población y las instancias de gobierno. Queda para la historia y para que lo apunten todos. Ambos candidatos que se disputan la segunda vuelta dicen que se someterían al polígrafo. Vamos a la pausa, volvemos pronto. Continuamos en el debate de la AGG, apoyado por Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión. Es un gusto conversar con usted y quiero recordarle que a mi lado están sentados los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta. Uno de los dos será el próximo presidente de Guatemala. El reto que tiene enfrente es muy complicado y es muy importante que quienes van a ir a votar el próximo 25 de octubre sepan y tengan argumentos claros de por qué están votando por uno o por otro. En este caso, recuerdo la dinámica, una pregunta directa para uno de los candidatos y el otro candidato comenta. Y ahí empieza lo que puede ser una controversia o, en todo caso, seguimos con otros temas. Vamos de uno a otro. Les recuerdo nuestro hashtag de hoy, es debate AGG. Y bueno, es el momento de preguntarle ahora a Jimmy Morales. La pregunta va muy directa y es la siguiente. ¿Qué piensa hacer con el subsidio al transporte? Recientemente estuve reuniéndome con algunos transportistas y platicaban que ellos están hartos de la corrupción que se da en el subsidio, porque el subsidio dado a los transportistas nunca llega a ellos de la forma correcta. Incluso ellos han sido extorsionados con temas de comisiones y de algún tipo de mordidas para poder recibir ese tema. Planteaban precisamente ellos la necesidad de que el subsidio se pueda hacer llegar hacia las personas y ese subsidio hacia las personas hará más transparente la posibilidad de que el dinero no quede en bolsillos de personas corruptas dentro de la administración pública o fuera de la administración pública que tengan alguna vinculación. ¿Y qué pasa con el grupo de transportistas que no recibe subsidio? Es un tema que también hay que platicar, porque no pueden haber privilegios para algunas personas y es ahí donde se necesita hacer los consensos con todos aquellos que no lo están recibiendo. Dentro de toda la temática hay varios subsidios, porque también tenemos que recordar que el mismo Transmetro sí recibe un subsidio y puede llegar de una forma transparente hasta donde se ha logrado ver, pero hay que buscarle la solución a todos los sectores que de una u otra forma están siendo afectados. Es el momento del comentario. Sandra Torres de la UNE, un minuto. Obviamente el subsidio
sigue siendo necesario. En todos los países del mundo el transporte es subsidiado. Sin embargo, hay que transparentarlo, hay que fiscalizarlo y la mejor opción es que a través del sistema prepago llegue al consumidor y sea el consumidor el beneficiado, porque es importante que esta parte sea transparentada en todo sentido, tanto de un lado como de otro, y debe de estar involucrado el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, transparentando y fiscalizando este aporte que se le da a los transportistas. Debe beneficiarse a todos. El problema es que no llega a todos los transportistas, no llega a los usuarios, y el problema es que muchos usuarios no saben ni siquiera que existe un subsidio. Creo que en este caso no hay controversia, así que pasamos a otro tema. Le toca la primera pregunta, la pregunta inicial, a Sandra Torres de la UNE. Es la tercera pregunta situacional de la noche. Un grupo de empresarios está interesado en invertir en minería, en ese tipo de compañía, en ese tipo de empresa. Pero la comunidad que va a prestar su terreno, de alguna manera, su territorio, para que esa inversión se haga, se opone. ¿Cómo mediaría entre ambos? ¿Cuál sería su actitud como jefa del Ejecutivo? Señora Torres, 1 minuto y medio. Yo fui bien clara desde el principio de que se debe escuchar a la comunidad. No podemos pasarnos sobre una decisión comunitaria, porque por eso tenemos más de 1.800 conflictos en todo el país que nos están generando ingobernabilidad. Es importante normar las consultas populares, porque es lo que manda el convenio 169. Yo quiero que se norme esa consulta para que haya más democracia y que las comunidades sean escuchadas. Yo quiero decirle que… ¿Eso implica que si las comunidades dicen no, es no? Es que si no están siendo beneficiadas, por supuesto, hay que respetar. Si el convenio 169 lo está mandando. Son convenios internacionales que deben de ser respetados y tienen preeminencia sobre las leyes locales. Entonces, es importante que se escuche a la población. La mayor parte de la gente no quiere minería, el 70% de la población no quiere la minería, y donde han habido imposiciones es donde ha habido muertes, han habido mucha conflictividad e inclusive mucha criminalización de las demandas de las comunidades. Vamos ahora con el minuto que le corresponde a Jimmy Morales para hacer el comentario correspondiente, así que adelante. Lo primero que hay que hacer es el estudio de impacto ambiental, completamente avalado por instancias que le puedan dar fe a la población de que ese estudio va a poder determinar si hay lesividad o si es nocivo para la población. En base a eso, hacer un consenso con la población para poder explicarle realmente los beneficios que puede tener el que haya una actividad de esa naturaleza dentro, cerca del territorio. Y finalmente, que haya un beneficio directo para la población. Todas las poblaciones saben y entienden bien si todo se puede hablar. Con esto volvemos al tema, la legitimidad de las leyes. Si las cosas no son claras, si las cosas no son justas, va a continuar ese problema de conflictividad social. Insisto, establecer los estudios de impacto ambiental, consenso y beneficios directos. Señora Torres, ¿toma usted sus 30 segundos o avanzamos? La gente ha sido bien clara, las comunidades que no quieren la minería. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. El 70% de la población ha rechazado la minería. Y encima, obviamente, hay que reformar la ley, porque hoy por hoy el 1% de regalías no es rentable para el país. Hay que trabajar en una nueva ley para que regule y que norme todo el tema de minería, pero obviamente si la comunidad no quiere, no se le puede imponer. Yo soy respetuosa de las comunidades y creo que el candidato Morales quiere imponer, pero no es de imponer, es simplemente buscar una salida para generar gobernabilidad y para el respeto a nuestras comunidades. Hay alusión directa, 30 segundos, Jimmy Morales. Señora ex primera dama de la nación, no ponga palabras en mi boca. Yo en ningún momento dije que había que imponer la ley. Dije, estudios de impacto ambiental,
Después dije consensos. En los consensos está, si usted quiere, la consulta popular de las comunidades, respetando la ley. Ahora, si no entiende consenso, ¿cómo llegar a acuerdos con la población? Ese ya no es problema de esta conversación. Y finalmente, plantearle los beneficios directos que pueden llegar a las comunidades. Insisto, no ponga palabras en mi boca porque creo que no es la altura de la política que la sociedad guatemalteca está pidiendo. Vale la pena continuar con el tema. Hay alusiones directas. Señora Torres, 30 segundos. Yo no estoy poniendo palabras en su boca, candidato Morales. Estoy recogiendo lo que usted está diciendo. Si usted no ha sido claro en realmente especificar que deben de hacerte las consultas, a lo mejor usted no se expresó bien, pero yo estoy escuchando lo que usted está diciendo y en ningún momento usted habló de una consulta popular, nunca ha hablado del convenio 169, quizás porque no lo conoce. Señor Morales, 30 segundos tiene usted ahora. Yo no dije que iba a imponer, y eso lo dijo usted. Está poniendo palabras en mi boca. Eso es mentira, es una usanza antigua en la forma vieja de hacer política. Por favor, altura en los debates. Bueno, para los colegas periodistas, una pregunta que requiere de una respuesta muy rápida y muy directa para que pueda ser parte de la nota de mañana y de la transmisión en directo de este preciso momento. Señora Torres, ¿cuál es el porcentaje de regalía correcto que usted cree que debe pagar la minería? Creo que tengo derecho a una respuesta todavía. Si usted pide su tiempo extra, se lo apunto acá. Pido mi tiempo extra. Después le hago esta pregunta. Quisiera decir al candidato Morales que él habla de la vieja política, cuando está rodeado de viejos militares de la vieja guardia. Le quiero recordar al candidato Morales que él fue candidato a alcalde en Misco con el partido ADN, estuvo en el partido Casa, hoy está con FCN y habla de la vieja política. Y él es político. Y la política no es de vieja o de nueva, es simplemente política. 30 segundos, señor Morales. Efectivamente, el partido ADN desapareció. Tenía que participar en otro partido. Hicimos la alianza o la coalición del FCN Nación. No me arrulla ningún viejo político. Es más, fíjese que usted sí tiene una alianza fuerte con el Partido Patriota, porque el exsecretario privado es su candidato vicepresidencial. Nosotros no tenemos esas vinculaciones. Me acompaña el doctor Jafet Cabrera, un hombre que fue perseguido en el tiempo de la guerra y que él puede dar fe y constatar de que no tenemos ninguna estructura atrás de nosotros. Y sí, hay una vieja forma de hacer política, mentirosa, chantajosa y todo aquello que va en contra de todo lo que puede ir en contra de una nueva forma de hacer política. Si la palabra chantajosa no existe, vamos a tratar de acuñarla en el diccionario de la Real Academia Española. El moderador considera que hay posibilidad de más debate en este tema, así que le concedo 30 segundos a Sandra Torres para que se refiera a lo que acaba de plantear Jimmy Morales. Creo que el candidato Morales perdió un poco la memoria, ha negado insistentemente, y eso es falta de transparencia. No le voy a decir mentiroso, sino le voy a decir que es falta de transparencia, porque yo sí soy respetuosa y le pido al candidato Morales que haya un poco de respeto. Yo le voy a hablar de falta de transparencia, porque él tiene 2 candidatos ex militares como diputados electos. Tiene al señor Kilo Ayuso, que se lo he dicho y esta es la tercera vez que se lo recuerdo, y él no lo ha negado. Sin embargo, sigue apareciendo como financista de su partido. Entonces, ¿de qué mentira está hablando y de qué falta de transparencia estamos hablando? Señor Morales, 30 segundos, ahora le toca a usted. Los 2 candidatos que fueron electos por el pueblo, que es el señor Arias y el señor Ovalle, no representan una estructura militar. Volvemos al punto, sí es mentira. Y eso es ser mentiroso. No tengo otra forma para poderlo decir. Entonces, no sé cuál es la gana de seguir recibiendo el adjetivo si se está cometiendo la misma acción. No se me escapan. Me tienen que decir cuál es el porcentaje de regalías que ustedes con mucho consideran gusto. Correcto para la minería. Yo con mucho gusto. Empieza la señora Torres. Yo se lo puedo decir, pero le quiero recordar que él mismo... Si sigue hablando del tema, señora Torres, tiene que pedir tiempo extra. Propuso como ministro de Gobernación Donado Vivar, que fue un exasesor en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Estoy tomando esto como tiempo extra y le voy a decir cuál es mi propuesta de la minería, de las regalías de minería. Está más o menos como sucede en otros países, entre un 5, un 4 y un 5 o 6%, lo más. 4 a 6%, señor Morales. He sido claro en todas mis declaraciones que debe haber un estudio económico para poder establecer en consenso cuál es el porcentaje que se debe establecer en una actividad minera en el país. Y es ahí donde vuelvo a hablar, la legitimidad de una ley. No es lo que anda ahí por promedio y que lo que se cobra en otros países. Es, ¿pero cuál es el porcentaje? Por eso, tenemos que hacer un estudio. En Chile se cobra el 21, en China el 31, en Cuba el 51. Y con mucho gusto lo podemos verificar. En todo caso, lo que tiene que hacerse es un estudio económico para poder determinar cuál es el porcentaje que en Guatemala debe aplicarse. Según mis apuntes, le toca ahora la primera pregunta a Jimmy Morales de FCN Nación. Y es una pregunta vinculada con el tema de seguridad. Y ahí normalmente hay discrepancias entre los de un lado y los del otro. Pena de muerte. ¿Es efectiva para bajar los índices de crimen? ¿Cuál es su opinión, señor Morales? No sé si sea efectiva o no. Está en la ley, artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el presidente tiene que aplicar la ley. Voy a la pregunta, no sé si realmente va a ser disuasiva, pero definitivamente en las cárceles de Guatemala, que se escapan los reos y que hay alta peligrosidad de que en la puerta de la casa de muchos guatemaltecos hayan violadores, hayan asesinos, simple y sencillamente creo que la pena de muerte puede evitar más violaciones. O sea, ¿usted sí está en favor de la aplicación de la pena de muerte? Si en caso los tribunales del país llegaran a determinar que hay una pena de muerte, ese es un caso juzgado por el organismo judicial, y en caso de que se dilucide el tema del indulto presidencial, Jimmy Morales no haría el indulto. Señora Torres, le corresponde a usted ahora hacer el comentario y tiene para eso 60 segundos. Hay convenios internacionales firmados como el Pacto de San José, donde realmente habla de abolir la pena de muerte. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, hasta el mismo Papa Francisco está en contra de eso. El señor Morales en otras ocasiones ha dicho que sí y ahora medio dice que no se le entiende. O sea, cambia de parecer, es incoherente, es inconsistente en sus afirmaciones. Yo quiero ser bien clara en decir que yo no avalo la pena de muerte. No se ha demostrado en ningún lugar del mundo que sea disuasivo. Hay convenios internacionales que han sido firmados con Guatemala y los convenios internacionales tienen preeminencia sobre nuestras leyes. Hay una alusión directa, señor Morales, ¿qué contesta? Yo me apego al principio de supremacía de la Constitución Política de la República de Guatemala, está en la ley, el presidente debe cumplir y hacer que se cumpla la ley. Si el organismo judicial, que es el que tiene que dictarla, lo hace, simple y sencillamente, el presidente Jimmy Morales cumplirá la ley. No hay una alusión directa. Señora Torres, ¿toma sus 30 segundos o avanzamos? Yo ya dije cómo pienso, he sido bien enfática en decir que no comparto la pena de muerte, que hay que respetar los convenios internacionales y le vamos a decir al señor Morales que lea los convenios internacionales. Bueno, vamos a continuar entonces y en este caso le toca a la señora Torres la pregunta inicial. Vamos a hablar de corrupción. ¿Cómo haría usted, señora Torres, para evitar que esto se dé en la contratación y ejecución de obra pública, algo que realmente lesiona mucho las finanzas del Estado? Mi propuesta ha sido específicamente el acompañamiento de la CICIG que sirva como auditor externo para todo el tema de la lucha contra la corrupción. También he dicho que necesitamos que el Ministerio Público también trabaje en conjunto con la CICIG para poder entrarle al tema de corrupción. Obviamente, el Ministerio Público necesita más recursos, más financiamiento, la señora fiscal lo ha dicho y estoy con toda la buena disposición y con la decisión y voluntad política de que se abran más fiscalías para luchar en contra de la corrupción. Asimismo, yo le he pedido a la CICIG que trabajemos una comisión a lo interno del gobierno para investigar
todos los casos de corrupción que haya. Y remarco nuevamente, es importante que se implemente la ley de contrataciones, que haya un registro único de proveedores para poder también controlar quiénes son los proveedores y poder fiscalizar toda obra pública. Asimismo, tiene que también regresarse a la utilización del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se quitó en el gobierno de Otto Pérez Molina, y ahora cualquier obra pública que se contrate no es necesario que se cumpla con el SNIP. Su comentario, señor Morales, 1 minuto. Definitivamente sí va a necesitar mucho financiamiento el Ministerio Público si le seguimos asignando tantas actividades. El tema de la corrupción debe estarlo trabajando la Contraloría General de Cuentas, fiscalizando todos los fondos públicos manejados por funcionarios o contratistas del Estado o todo aquel que haga uso de los recursos públicos. Tenemos que pedirle a la Contraloría General de Cuentas que se ponga a la altura de las demandas de la población guatemalteca. Nosotros seguiremos con nuestra propuesta de puertas abiertas para que los medios de comunicación testifiquen ante la población y las auditorías sociales sean un hecho. Y también nosotros creemos que dentro de todo lo que se tiene que tener es la elección de personas honradas a la presidencia. Si la cabeza está bien, esa cabeza va a poder supervisar que los mandos medios no cometan ningún acto de corrupción, y si lo cometen, que sea el mismo presidente y el vicepresidente los que inicien un movimiento de denuncia. Tomando en cuenta que no hay ilusiones, el moderador decide que va a plantear 2 preguntas rápidas antes de la pausa. Vamos a pasar con la señora Torres con la primera de estas preguntas. De su círculo político muy íntimo, ¿quiénes son las 3 personas en las que más confía y por qué, señora Torres? Bueno, yo no voy a dar nombres, porque si doy nombres es muy delicado. Nadie quiere politizar ni quiere dar sus nombres, porque obviamente es inmediatamente descalificado. La propuesta que yo he hecho directamente es un consejo de notables. He invitado al doctor Suger, he invitado a varias personas para que conformen parte de este consejo de notables para que sirva de fiscalización y de consulta a la presidencia. Tenemos que pasar ahora con Jimmy Morales de FCN Nación. De su círculo político, 3 nombres que sean de su absoluta confianza. ¿Y por qué? Quiero agradecer la política de los notables, que si ustedes revisan todos nuestros programas hacia atrás, van a darse cuenta que fuimos los que empezamos a acuñar ese proceso y que lo podemos cumplir porque no tenemos compromisos políticos de financiamientos de campaña oscuros. Entre las personas que hemos mencionado está José Carlos Castañeda, está el señor Donado, que estaba señalando nuestra compañera candidata, que por cierto, él fue asesor, su vicepresidenciable fue secretario privado. Y finalmente también podemos hablar de la señora Sherry Ordóñez. 3 nombres. Antes de ir a la pausa, aquí en la audiencia directa que tenemos, en el lugar donde estamos desarrollando este debate, Mr. Music, está la fiscal general Telma Aldana. Yo quiero preguntarle a ambos candidatos, y esto lo pueden contestar muy rápido en aras del tiempo, ya que estamos en vivo en Guatevisión y en Emisoras Unidas, si al ganar la presidencia no harían ninguna maniobra para intentar sacarla del puesto, como ha ocurrido con otros fiscales generales, con otros presidentes. Señora Torres, empieza usted. Antes de contestarle esa pregunta, yo quisiera también hacer una aclaración y recordarle al señor Morales que una investigación de la CICIG tilda al señor Donado Vivar de defender narcotraficantes. Y también en relación a la pregunta que usted me hizo, yo fui clara la semana pasada cuando fui con la señora fiscal en reafirmarle que debido al buen trabajo que está haciendo, por mí no hay ningún problema que siga en su puesto, más bien estamos apoyando los cambios a la ley del Ministerio Público en el Congreso. Jimmy Morales, ¿qué contesta usted a la pregunta de la fiscal general? Rotundo apoyo, continuidad plena, siempre que siga con esa actitud valiente que ha puesto ejemplo en la Fiscalía del Ministerio Público. La segunda parte de la pregunta tendría que ser, ¿qué pasa si los investiga? Pero eso tendrá que ser más adelante. Así que vamos a la pausa, regresamos Proceda. muy pronto. Que proceda.
Continuamos con el debate de esta noche. Insisto, es debate, no foro. Es el debate de la AGG, apoyado por Prensa Libre, Emisoras Unidas y Guatevisión. Hasta el momento hemos escuchado muchos argumentos, muchos planteamientos y ya nos queda poco tiempo. Lo que yo quisiera es aprovechar esos minutos para que quienes nos ven y nos oyen y mañana nos lean, se formen un criterio y así puedan votar de una manera mucho más informada. Esa es la idea de esta actividad cívica. Así que empezamos ya con la parte final de este foro, de este debate. Ya me estoy contradiciendo yo mismo. Por favor, no me imiten los candidatos, no se contradigan, se los ruego. Bueno, es que tantos años de estar viendo foros, hasta ahora vemos debates. Así que quiero recordar que al final tendremos un comentario de dos expertos acerca de cómo han visto este debate, y también un mensaje final de los candidatos. Así que voy con las preguntas. En este momento me corresponde preguntarle inicialmente a Jimmy Morales, y quiero preguntarle lo siguiente. Mencione dos acciones previsiblemente impopulares, dos medidas. Previsiblemente impopulares, no le van a gustar a la gente, pero son necesarias para que el Estado camine. Previsiblemente impopulares, dos acciones desde el Ejecutivo. Creo que el tema de los pactos sociales hay que revisarlos. No es el presidente el que norma su tema de que si son lesivos o no. Perdón, pactos colectivos, gracias. Los pactos colectivos no es el presidente quien dice si son lesivos o no, sino que es la Procuraduría General de la Nación, pero creo que hay que revisar algunos. El que más urge, creo yo, es el del Congreso de la República de Guatemala, porque genera mucha inconformidad en todos los sectores. Y creo que reducir en determinado momento el presupuesto de la defensa para poder luchar contra la corrupción y asignarle al Ministerio Público una mayor cantidad, creo que también va a generar algún tipo de controversia y problemas, pero creo que todas las instituciones deben estar de acuerdo en que lo que en este momento urge es fortalecer la investigación criminal. Dos acciones previsiblemente impopulares, necesarias. El comentario es de Sandra Torres de la UNE. Un minuto. En primer lugar, revisar pactos colectivos del Congreso es interferencia de poderes. El Ejecutivo no puede incidir en el Congreso de la República. Puede incidir en las instituciones del gobierno, pero no ni del organismo judicial ni de otra institución que no pertenezca al Ejecutivo. Mi propuesta es, obviamente hay que depurar las instituciones. Compartimos la preocupación por el exceso de prebendas que hay en algunos pactos colectivos, que hay que terminar con eso, que son inaceptables, pero hay que hacerlo respetando siempre el sindicalismo que está normado y está aceptado en la Constitución. Tenemos que aceptar que hay algunas cosas que tienen derecho los trabajadores, pero hay que eliminar todos los excesos. Inclusive, yo quisiera que me diera mis 30 segundos. Ya no tenemos tiempo. Yo le ruego en el tema del ejército. Como yo no tengo relación, no tengo militares en mi partido, yo sí le entraría a depurar las planillas que hay en el ejército, porque tenemos noción, tenemos la sospecha de que existen plazas fantasmas. Eso hay que eliminar, todas las plazas fantasmas en todas las instituciones del Estado. Tengo que tomar esto como su tiempo extra y ya no tenemos tiempo y tengo una pregunta más. No, pero yo sí tengo. ¿Usted pide su tiempo extra? Sí. Perfecto. Sí. Gracias por confirmar las dos acciones que voy a hacer. Y por supuesto, en ningún momento dije interferir con el legislativo, pero sí lo podemos señalar, sí lo podemos denunciar. Y esa creo yo que sería una excelente muestra de que se quiere que todo camine bien. Y yo no tengo sospechas de las plazas fantasmas. Son un hecho y en todas las instituciones. Bueno, paso ahora a la pregunta final. En esta pregunta voy a empezar por Sandra Torres de la UNE. Yo le pido, señora Torres, que mencione dos cualidades de su oponente y dos defectos, para que nos formemos una idea
de cómo lo ve usted a él, aunque ya tenemos alguna, pero creo que seguramente si usted verbalmente nos explica 2 aspectos positivos, 2 aspectos negativos de Jimmy Morales. Es una buena persona, obviamente le falta experiencia, le falta conocimiento de Estado, le falta su plan de gobierno y quiero reconocer que es una persona que se expresa bien y hay que reconocerlo también, pero obviamente carece de conocimiento de Estado, carece de experiencia, obviamente ese es un gran no impedimento, pero sí es una gran cruz que tiene que cargar porque necesita recorrer todavía más camino para tener más cancha y conocer que el gobierno no se puede improvisar. Bueno, en este caso, señor Morales, lo mismo para usted, 2 cualidades de la señora Torres y 2 defectos. Es una mujer y es trabajadora. Solo por alusión, el doctor Arévalo Bermejo no tenía experiencia, tenía capacidad demostrada. Yo no tengo experiencia, tengo capacidad demostrada. Ya dije, el profeta del futuro es el pasado. Y yo creo que el pasado de la candidata Torres no es algo que favorezca su candidatura. Yo creo que tampoco tiene experiencia. Ella fue primera dama de la nación. Ella ha argumentado que el gobierno de la UNE lo dirigió su ex esposo, no ella. Ella observó, y si no, va a tener que dar cuentas. Este país está viviendo en este momento un momento muy triste. Es el momento del Cambrai 2. Pero es un momento que ha traído también una enorme solidaridad de la gente. Y esto va de la mano con un movimiento ciudadano que hizo despertar a la gente y demostrarle que tenía derechos que defender. Esto implica también un acercamiento entre las personas, entre los líderes. Y yo voy a pedirle, tanto a Sandra Torres como a Jimmy Morales, que den un ejemplo en este momento. Y por favor, señores de las cámaras, listos, que si fueran 2 hombres les diría que se dieran la mano. Pero en este caso les voy a pedir que se den un abrazo, así que yo me hago a un lado, por favor. Mejor nos damos la mano. Abrazo. Y por supuesto les pido a ustedes un enorme aplauso para este debate, por favor. Sandra Torres, Jimmy Morales. Jimmy Morales, Sandra Torres. Tenemos ahora